Buenas tardes, esta es nuestra clase de Historia de la Filosofía 2. La Historia de la Filosofía 1, decíamos en la introducción pasada, tiene que ver con la edad antigua, la filosofía griega. Y decíamos que esta filosofía era no de carácter subjetivo, la subjetividad es antropocéntrica, sino de carácter objetivo. Mira la realidad. Desde la realidad hace filosofía, no desde el hombre, sino desde quiere hacer filosofía desde las cosas mismas. Y en la edad antigua, donde tenemos a estos grandes filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, los presocráticos, Heráclito, Parménides, esta filosofía, siendo de carácter cosmocéntrico, mira la realidad desde el cosmos, desde el universo. Todo es agua, todo es fuego, todo es tierra, todo es aire. En esta segunda etapa en la que estamos, sigue siendo de carácter objetivista. No mira la filosofía desde el sujeto, sino desde el objeto. Pero lo mira no, como un objeto creado por Dios. En este sentido estaba la filosofía media. La filosofía 2, que es esta que nos toca a nosotros, se puede traducir como filosofía medieval o historia de la filosofía medieval. Esa es nuestra filosofía 2, la que estamos viendo y tratando de ver en este periodo de clase que estamos trabajando. Y hemos dicho que el ser, la naturaleza, se piensa desde Dios. Dios es quien crea el mundo. Y hemos dicho que los grandes filósofos de esta etapa, de la Edad Media, primero son creyentes. Y las grandes religiones que se pelean la filosofía en este tiempo son el judaísmo. Recuerden que Jesús era judío. La filosofía, el cristianismo, que surge de Jesucristo, y el el islamismo, que viene creado por Mahoma. Entonces, estas tres grandes religiones, llamadas religiones reveladas, se le llaman reveladas porque creen en que Dios habla y es Él quien se revela. No es el hombre que encuentra a Dios, sino que Dios viene a buscar al hombre, tanto en el Corán, como el Islam, como en la Biblia cristiana, como en la Tanakh, así se le llama a la Biblia judía, la Tanakh. La Torá, los Nevi'im y el Ketuvim forman la Tanakh o Biblia judía. Estas tres religiones nos dieron grandes filósofos. Los más grandes del cristianismo, ya ustedes los conocen, son muy sazonados. Tenemos a San Agustín de Hipona en la primera Edad Media, ¿no? Y tenemos a Santo Tomás de Aquino en la escolástica, donde queremos concentrar nuestra atención. Si fuéramos en orden histórico, deberíamos comenzar con la patrística y después con la escolástica. Entonces, entre los grandes filósofos del cristianismo tenemos a San Agustín de Hipona y a Santo Tomás de Aquino. En el judaísmo, perteneciente a la primera parte de la Edad Media, al judaísmo tenemos a Filón de Alejandría como el más famoso filósofo de la Edad Media, pero de religión judía. Y en el Islam, el islamismo, los filósofos más sonados, son varios, pero por lo menos en la parte escolástica, tenemos ahí a Averroes y Avicena, filósofos que se situaron en España y que de alguna forma introdujeron reflexiones que van a provocar toda una reflexión filosófica en orden a lo que se llamó el tema de los universales. Así, de repente tenemos un poco como el carácter, yo le dije objetivista, y que el objetivismo tenía en la edad antigua un carácter cosmocéntrico o llamado también ontocéntrico, o sea, se mira el ser desde el principio de identidad de las cosas mismas, ¿no? Ir a las cosas mismas. Y aquí en la Edad Media es objetivista también, no es antropocéntrico, es objetivista. El antropocentrismo ya es edad antigua y edad moderna, es lo que vivimos ahora. Pero en la Edad Media tenemos un objetivismo, pero no un objetivismo desde el naturalismo, ¿no? Sino un objetivismo desde la fe, desde la creencia en Dios. En ese sentido tenemos un objetivismo llamado teocentrismo. Teo, la palabra teo viene de Dios,
de donde viene la palabra teología, y como la perspectiva desde donde se mira la naturaleza, el principio de donde todo viene, no es que todo viene del agua, todo viene de la tierra, todo viene del aire, o de la idea, como decía Platón, o todo es, ¿cuál era la frase de Aristóteles? Que es el mayor filósofo de la edad antigua, el ilemorfismo, no es materia y forma, sino que todo lo que el mundo que nos rodea viene de un principio creador al que llamamos Dios, cuyo mayor exponente en toda esta filosofía medieval será Santo Tomás de Aquino. He querido comenzar nuestra reflexión un poco haciendo una lectura. Yo le dije que en Wikipedia, que es un texto que tienen ahí muy cómodamente alcanzable en internet, uno pone escolástica, lo primero que aparece es lo que nos da Wikipedia en el normal de los casos. Le señalaba que es un texto muy cómodo para uno introducirse un poco a lo que se llama la escolástica. Porque los libros que nos hablan de la escolástica tienden a tener un carácter más denso y mucho menos cómodo de llegar. Entonces, estuve viendo la parte de Wikipedia y me pareció muy digerible y prefiero comenzar con ella. Además de que estamos un poco como rompiendo el curso. Estoy rompiendo el curso de las clases porque en vez de iniciar con todo San Justino, lo que se llaman los pensadores de la patrística, pasando por San Agustín, entonces me fui directamente a la escolástica para de alguna forma no pecar de dejar tal vez la parte más importante de la Edad Media. Cuando se diga que vieron filosofía 2, que no se diga que no vieron escolástica, porque es que toda la primera parte es inmensa y diversa y nos lleva un tiempo que no nos deja ver la parte de la escolástica. Cuando viene a ver, entramos también en el mundo de lo escolástico y si nos descuidamos, llegamos también a descuidar toda la parte de la patrística. De entrada, no sé si siguieron, creo que les pedí que leyeran y que tuvieran el texto. Yo tengo el texto en mis manos para que sea un poquito más unísono y cómodo. Haré una lectura un poco rápida de la primera hoja, para que tenga un poco las copias. Y después entonces entraré a lo que se llama más que una lectura comentada. Yo suelo hablar mucho en la medida que estoy leyendo, pero intentaré hacer una lectura y después de la lectura hacer el comentario. Ese término escolástica ya lo comenzamos la clase pasada. Nos dice que la palabra se origina del latín escolásticos a través del latín tardío. Escolástica, su significado viene siendo erudición, ¿no? Escolar, que es un préstamo del griego, escolásticos, que en su origen en griego es ocio, tiempo libre. Era una frase aristotélica que la filosofía comenzaba con el tiempo libre, con el ocio. Entonces, es una corriente teológica y filosófica medieval que utilizó parte de la filosofía grecolatina clásica para comprender la revelación religiosa del cristianismo. Fue la corriente teológica filosófica que predominó en el pensamiento medieval después de la patrística, en una antigüedad que podríamos llamarle tardía. Se basó en la coordinación entre fe y razón, como toda la filosofía antigua. En cualquier caso, siempre suponía una clara subordinación de la razón a la fe. Filosofía sierva, filosofía anchir la teología. La filosofía es sierva de la teología. Es una frase con la que inició la escolástica, con esa frase en San Anselmo de Canterbury, ¿no? Filosofía anchir la teología. En la escuela franciscana. No obstante, hoy día se tiende a rechazar esta concepción o a no insistir demasiado en ella. El surgimiento de la escolástica estuvo estrechamente asociado con estas escuelas que florecieron en Italia, Francia, España, Inglaterra. Predominó en las escuelas catedralicias y en los estudios generales que dieron lugar a las universidades medievales europeas, en especial entre mediados del siglo XIX y el siglo XV.
Como programa, la escolástica comenzó como un intento de armonización por parte de los pensadores cristianos medievales para armonizar las diversas autoridades de su propia tradición y para reconciliar la teología cristiana con la filosofía clásica y de la antigüedad tardía, especialmente la de Aristóteles, pero también del neoplatonismo. Su formación fue, sin embargo, heterogénea, ya que acogió en su seno corrientes filosóficas no solo grecolatinas, sino también árabes y judías. Esto incentivó en este movimiento una fundamental preocupación por consolidar grandes sistemas sin contradicción interna que asimilasen toda la tradición filosófica escolástica. Por otra parte, se ha señalado que en la escolástica, una excesiva dependencia del argumento de autoridad y un descuido de la ciencia y del empirismo. O sea, yo dije que iba a leer sin comentar, pero este párrafo es como muy denso. Ya el párrafo primero yo lo comenté suficientemente en la clase pasada, pero fíjense que cuando uno lee a Santo Tomás de Aquino y a San Agustín, ¿cuál es la labor de estos grandes hombres? Todo el mundo conoce a San Agustín porque cristianiza a Platón y todo el mundo conoce a Santo Tomás porque cristianiza a Aristóteles. Pero más que cristianizar, lo que hacen esta gente es sintetizar toda la filosofía de la época. San Agustín es un gran sintetizador de toda la patrística, coge toda la filosofía, todos los filósofos, y de alguna forma los entreliga unos con otros, hasta hacer una filosofía donde todos entran y se armonizan, y lo que estaba torcido se endereza, ¿no? Entonces crea un solo pensamiento. Esta es también la labor que se reconoce en San Tomás de Aquino, ¿no? Es el que coge toda la antigüedad llamada grecolatina, donde viene el pensamiento de San Agustín, de Platón, de Plotino, y el cristianismo, y lo liga a todo el pensamiento aristotélico, musulmán y judío, que es la escolástica, que bien son pensamientos confrontados y que están en guerra. La fe y la razón se repelen, y Santo Tomás es como el gran sintetizador. La frase más famosa de Santo Tomás de Aquino es: la fe y la razón no se contradicen, se complementan. Esta armonización. ¿Por qué traigo esto a colación cuando no estamos hablando de Santo Tomás, sino de la escolástica? Porque este segundo párrafo nos ha dicho que la escolástica nace para sintetizar. Es un esfuerzo filosófico y teológico de síntesis. Leerlo todo y armonizarlo todo. Por lo tanto, este logro de Santo Tomás es un esfuerzo no solo de Santo Tomás, es el esfuerzo de una época. Es la intención que estamos encontrando de alguna forma en toda la filosofía medieval de la Alta Edad Media, que es lo que le llamamos escolástica. En otras palabras, siguiendo el ejemplo agustino, que fue como el gran sintetizador de la patrística, en esta época los grandes pensadores están leyéndolo todo, tratando de armonizar la fe con la razón y de armonizar los diversos enfoques filosóficos a Platón con Aristóteles, que era el gran tema de entonces. A quien se conocía era a Platón, a través de Plotino y a través de San Agustín y del cristianismo. El catolicismo y el cristianismo no eran aristotélicos. Aristóteles vino como a través de los musulmanes, especialmente a través de Averroes y Avicena. Y este choque entre la fe y la razón es lo que la escolástica va a enfrentar, ¿no? Y tratar de armonizar lo que se llama esta época. El próximo párrafo nos dice que para la escolástica también es un método de trabajo intelectual. Digo que interesante porque el método de la escolástica no es nuevo, es más bien renovado y profundizado. Lo leo y después lo comento. Todo pensamiento debía someterse al principio de autoridad y la enseñanza podía limitarse en principio a la reiteración de los textos clásicos y sobre todo de la Biblia, principalmente fuente de conocimiento. A pesar de ello, la escolástica incentivó el razonamiento y la especulación, pues suponía adaptarse a un riguroso sistema lógico y un estructurado esquema del discurso que debía ser capaz de exponerse a refutaciones y preparar defensa. Entonces, tal como yo lo aprendí cuando estuve dando filosofía,
a través del maestro que me daba estas clases de la escolástica, me dio tanto escolástica como historia de la filosofía, padre Benavides. Tal como yo lo aprendí, nos hablaba de una escolástica que era al estilo de Platón, que discutía con los filósofos, y Sócrates. Sócrates discutía con filósofos, ese era su arte, discutir. Entonces, y después Platón, todo lo que escribe, discusiones de Sócrates con otra filosofía, y el método de llegar a la verdad era el método de la discusión, pero no de la discusión sofística, discutir para ganar, sino de la discusión ordenada por las reglas del pensamiento, que Aristóteles terminó ordenando en lo que se llama lógica. Y Aristóteles termina perfilando dos métodos en esa discusión. Recuerden que hay dos libros del órgano aristotélico, que son 6 libros de lógica de Aristóteles. Hay 2 que se llaman tópico 1 y tópico 2, o sea, hablar sobre un tema, sobre un tópico. Entonces está el de la categoría, está el de la reputación, está el de analítico primero, analítico segundo, está el de la interpretación. Y el tópico 1, tópico 2, es sobre la discusión. Una persona se dice algo y viene el grupo a discutir con él. Ese era el método. El método podríamos llamarlo, en boca de Platón, dialéctico, que viene de diálogo, de dialéctica, de discurso, de discusión, que después Aristóteles le va a llamar a la dialéctica como ciencia del razonamiento. Y después Aristóteles le llamará más bien al método, no le llamará dialéctica, sino que le llamará retórica. Aunque la retórica la introdujeron los sofistas, pero fue una retórica vacía, porque retórica de alguna forma es el arte de convencer, pero sí, sin la verdad. Cada uno tenía su verdad. Era el arte de hablar bonito, de ganar, de discutir para ganar. Sin embargo, la retórica de Aristóteles, que también escribe un libro de lógica que se llama Retórica, no es para ganar, sino para convencer con la fuerza de la verdad, en el supuesto de que hay una verdad, que Aristóteles define como adequatio intellectus rei, adecuación entre el entendimiento y la realidad. Había que discutir, pero la verdad tenía su forma de vencer lo que era la falsedad. Y en este sentido, hablamos de un método lógico, dialéctico, hoy diríamos hermenéutico, la palabra que me llegó, pero esa palabra no existía. La palabra era la dialéctica y la retórica. La retórica aristotélica, que al final se convierte en lógica. Aristóteles es el creador de lo que se llama lógica, porque es el que de alguna forma hace ver las leyes del pensamiento correcto, de la inducción, la deducción y de la analogía. En Aristóteles el método será lógica y la lógica será inducción, deducción y analogía. Con ello entonces tenemos lo que se llama, ¿cuál es el método para de alguna forma encontrar lo que se llama la verdad y el conocimiento? Si lo vemos filosóficamente, propiamente hablando de la razón, sería la discusión seria, en términos así un poco más llanos, la dialéctica, la retórica o la discusión seria. O aquí se habla un poco del razonamiento, ¿verdad? Pero entra otro argumento que fue el primero que se mencionó. Si ustedes siguieron la lectura que yo estuve proclamando o diciendo, lo primero que aparece es el argumento de autoridad. ¿Qué es el argumento de autoridad? Lo que dice la Biblia, lo que dicen los sabios, lo que han dicho ya los maestros. Entonces el argumento de autoridad es como si se dijera en un tema de enfermedad, decía Platón, en materia de enfermedad, la opinión del lego es distinta a la opinión del médico. O sea, tú no te vas a llevar de lo que dice un lego, pero te va a llevar de lo que dice un médico. En tema de ingeniería, eso ya es buscando otros ejemplos, parangonando a Platón. En términos de ingeniería, la opinión del ingeniero no es igual que la opinión del que no sabe de eso. En otras palabras, la autoridad es aquel que sabe, está autorizado para hablar, el autor de un libro está autorizado para hablar porque es el autor, es quien crea, es quien sabe de eso. Entonces el que tiene decía Aristóteles, el que habla con conocimiento de causas, el que sabe las causas. Recuerden que Aristóteles es el filósofo de las causas. El que habla con conocimiento de causa
ese es el que tiene autoridad. Entonces, en algún momento, dice Platón, es el que debe mandar, es el que debe mandar. Entonces, aquí la autoridad viene un poco, recuerden que toda esta gente son religiosos, son musulmanes, son cristianos, son judíos, son primero creyentes, y en ese sentido son hombres de fe. Entonces, primero creen y después piensan y entienden que el pensamiento, la filosofía, está al servicio de lo que se llama la fe. Y en este sentido se entiende que el argumento de verdad no solamente es la razón que tiene que venir a defender los criterios de la fe, sino que los argumentos de la fe no los creemos porque los razonamos, los creemos porque nos lo han transmitido. Como dice San Pablo en la Biblia, lo que es recibido, eso es lo que le transmite, que Cristo ha muerto y ha resucitado. Aunque eso no es filosofía, es fácil entender que en un mundo en que todos son creyentes, las autoridades de la filosofía se convierten también en creíbles, así como hoy creemos en el médico en nuestras enfermedades, en el abogado cuando se habla del tema de justicia, en el ingeniero cuando se habla del tema de construcción. Entonces, le damos autoridad, le damos fe a aquel que trae el background, aquel que trae el prestigio, aquel que trae el conocimiento. Entonces, estos criterios pesan aquí de manera fuerte. Y si uno se pregunta, ¿cuál de esos dos criterios es el más fuerte? El argumento de autoridad es creer en el conocimiento que de los sabios, de los expertos, de los filósofos, de los teólogos. ¿Cuál es el más fuerte? ¿La creencia o la razón? El arte de la retórica, la dialéctica, que en palabra más llana, la lógica. ¿En quién vamos a creer? ¿En la fuerza de la lógica que piensa o en la fuerza de los maestros que nos enseñan? La fuerza de la tradición. Aquí en la Edad Media pesó más el que primero se dijo, el argumento de la autoridad, que entra en crisis con lo que se llama la decadencia, la escolástica como decadencia, que ya le va a dar lugar a lo que se llama el renacimiento y el surgir nuevas filosofías en guerra y en contra del argumento de autoridad, en guerra y en contra del argumento de autoridad, de fe, de creer en lo que los antiguos nos están transmitiendo. Entonces, en la Edad Media, la humanidad decidió vivir lo que tenía que pensar y le dio lugar a otro conocimiento, el nacimiento de las ciencias. Aquí en la Edad Media están perfilándose dos tipos de conocimiento. El teológico, que es el que está surgiendo y el que se está sistematizando, y el filosófico, que se está también perfilando de frente al conocimiento teológico. Por eso ustedes ven el tema fe y razón, es lo que Tomás logra sintetizar, pero eso viene de atrás. Es una armonía también que logra la escolástica y es como el gran tema de toda la Edad Media, la armonía entre fe y la razón, y por lo tanto había que perfilar cuáles son los límites de la fe y cuáles son los límites de la razón. Ya hemos dicho que Aristóteles es el gran perfilador. Recuerden que esta filosofía o son platónicas, de base platónica, o son de base aristotélica. Aquí en la Edad Media, Aristóteles es el gran perfilador, porque Aristóteles es el padre de la lógica, es el quien nos dice los límites de la dialéctica, los límites de la razón, los límites de la retórica. Es aquel que crea la lógica, las leyes del pensamiento correcto. El último párrafo en esta parte introductoria nos dice que los escolásticos incluyen como figuras principales a Anselmo de Canterbury como el padre de la escolástica. ¿No? Repetimos, ¿con quién inicia la escolástica? A nivel, digamos, de padre, ¿no? Así como tenemos a Tales de Mileto, según Aristóteles, el padre de la filosofía antigua, y tenemos a Descartes como el padre de la filosofía moderna. ¿Quién es el padre? No de la filosofía medieval, no, sino de la escolástica, el padre de la escolástica. Entonces, luce como padre de la escolástica
Anselmo de Canterbury. Se escribe Canterbury. Tenemos también entre las grandes figuras a Pedro Abelardo, Alejandro de Jales, Alberto Magno, que fue el maestro de Santo Tomás de Aquino, Duns Scoto, Guillermo de Ockham, que va a ser el que va a, un franciscano que pondrá, será como el paladín de la crisis de toda la escolástica, el que va como a, se habla de la navaja de Ockham, como el que corta toda la filosofía, para que entre lo que se llama la filosofía moderna, la filosofía de Descartes, la filosofía de John Locke, la filosofía, una filosofía que se hace desde el hombre, no desde Dios, que se hace desde el hombre, no desde la naturaleza, quien va a preparar, a abonarle el camino a toda la edad, eh, 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 moderna, con lo que se llamó la vía moderna. Eso va a ser este hombre llamado Guillermo de Ockham, franciscano, que entendía que todo esto era muy abrumante, toda esta filosofía medieval, y que había que simplificarlo. Entonces, crea una filosofía donde, digamos que él rompe el tronco aristotélico y tomístico. Digo aristotélico porque Aristóteles fue traído por Santo Tomás de Aquino y fue restablecido. Entonces rompe como ese tronco aristotélico y tomístico de toda la filosofía antigua y le abre las puertas a una filosofía destroncada que va a dar lugar a un nuevo tipo de conocimiento basado en la sensibilidad y en la observación, que es lo que hoy le llamamos ciencia. Una filosofía no basada en la lógica y en la razón, en los métodos de la fe y en los métodos de la razón, sino una filosofía basada en los métodos de la vivencia empírica, en los métodos de los sentidos que no existían como método de la ciencia. Eso es algo que viene después ya con las grandes revoluciones científicas en la edad moderna y en la edad contemporánea. En la edad moderna con la filosofía, con las ciencias naturales y en la edad contemporánea con las ciencias sociales. Entonces, Guillermo de Ockham será como, se llama la navaja de Ockham, ¿verdad? Será como la fuerza divisiva entre lo que se llama una nueva forma de pensar la filosofía que va a abonar a la ciencia y romper con lo que se llama los entronques aristotélicos, filosóficos y teológicos que habían en la época. Y también quiere crear otro tipo de teología. No hay que pensar la fe, hay que creerla simplemente. También está Buenaventura, llamado, conocido también como San Buenaventura, de la rama de los hijos de Guillermo de Ockham, aunque no filosóficamente, pero por lo menos de la línea franciscana. Tenemos a Santo Tomás de Aquino, que es la mayor expresión que tenemos en esta época. Se ha llevado a cabo un trabajo importante en la tradición escolástica, mucho más allá de la época de Tomás de Aquino. Por ejemplo, con Francisco Suárez, una persona muy importante en la defensa de los indios, en la modificación de toda la filosofía, que fue creador de grandes metafísicas, ¿no? No igual que la de Tomás de Aquino. Tenemos a Francisco Suárez, a Luis de Molina, y también entre grandes pensadores reformadores del cristianismo, como son algunos luteranos que vienen de Martín Lutero y reformados que vienen queriendo repensar la filosofía desde un cristianismo sin iglesia. Entonces quieren retomar una nueva forma de hacer filosofía. Con esto hemos terminado así un poco la parte introductoria. Nos queda ahí apenas un minuto para que se nos cierre la plataforma. Vuelvan al texto, lean toda la parte introductoria. La escolástica se va a dividir en tres partes, ¿no? La inicial, la alta escolástica y el periodo de decadencia. Ya la próxima clase entraremos en la parte de las etapas. Hoy vimos algo así como la parte introductoria. Se va a cerrar cuando se cierre, si alguno falta por la lista, pues entonces simplemente volvemos a entrar. Sí, maestro, buenas tardes. Y buenas tardes. Leonardo Rosario, para la lista. Leonardo. Vamos allá. De igual manera, profesor, buenas tardes. Daniel Nolasco de este lado para la lista. Denme un minuto. Leonardo presente.
Daniel Nolasco. Daniel, presente. Así es. Bienvenido a este entorno. La Gracias. próxima clase vamos a empezar a la 1:30. Ah, ok. Ser un poquito más consecuente con la llegada de ustedes. Sí, sí, agradecemos eso, sí. Ok, aquí me falta por presencia José Miguel Marte. Tenemos presente a Damaris Alberto. Me falta José Miguel Marte. Jeanni presente. Rafael Rodríguez me falta. Tengo presente a Julia Rosario. Tengo presente a Jocelyn